Estás escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por ñoños y para ñoños, en el que cada semana platicaremos de historia, cine, música, videojuegos y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mis amigos Víctor Ruiz y Paco Ponce. ¿Cómo están, señores ñoños? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Ñoñoteca. Súper feliz de estar de vuelta. Qué bueno. ¿Qué pedo, cachorros? ¿Cómo están? Sí pareces, güey. Sí, así con la barba sí pareces, güey. Nos faltan las orejas así, güey. Y pues perder una- 100,000 pesos en una apuesta. Ay, cabrón. Una disculpa a todos nuestros seguidores, las gran cantidad de seguidores que tenemos. Los millones alrededor de todo el mundo. Así Una es. disculpa a mi mamá. Por la ausencia durante este mes, pero venimos recargados, venimos con muchas ganas de seguir contándoles un montón de cosas, un montón de historias y de cosas ñoñas. Entonces, pues, ¿qué les parece, señores? ¿Cómo están? Paco, ¿cómo estás? No te he saludado. Pues ya, ¿qué, güey? No, pues, ¿qué te digo? Bien, güey. No, bien, excelentemente bien. Pues, feliz de regresar. Ya estaba ansioso, la verdad. Ya me estaba comiendo las uñas de los pies. Pero ya, qué bueno que estamos aquí. Excelente, pues entonces comenzamos y ¿qué les parece si empezamos con nuestras efemérides ñoñas? El día 1 de agosto es el día de Spider-Man, el hombre araña. El día 6 es el día internacional de Sailor Moon y el 9 es el lanzamiento del primer videojuego de Mortal Kombat. ¿Cómo ven, señores? No mames. Oye, eso de Spider-Man estuvo bien cabrón porque todos esperaban el tráiler de No Way Home y no ha llegado y ni llegará, güey. No, no creo que llegue pronto. No creo que llegue pronto. Pero bueno, vamos a continuar y a lo que nos truje. En la historia de la humanidad han existido personajes célebres, nombres que se han inmortalizado por sus grandes acciones, su heroísmo y su alta moral. Pero también hemos tenido a esos seres despreciables que igualmente pasan a formar parte de la historia por su corrupción, su maldad y simplemente por ser unos hijos de la chingada. Hoy estrenamos una sección muy especial en la ñoñoteca. Cada mes recordaremos a uno de estos miserables y asquerosos seres. Bienvenidos sean todos a nuestra sección nueva, los más grandes hijos de puta de la historia. Que desafortunadamente o afortunadamente para nosotros ha habido muchos. Entonces es un tema muy extenso. Sí, Nah. y pues les voy a cambiar el personaje, pues ya les había comentado a ustedes, pero les voy a cambiar el personaje porque siento que este está mucho mejor para empezar nuestra nueva sección. Entonces, pues comenzamos con Cayo César Augusto Germánico, más conocido como Calígula. Es uno de los emperadores romanos más recordados por imponer un estado autoritario y la divinización del emperador, además de diversas atrocidades que realizaba y se permitía por ser el hombre más poderoso de la antigua Roma. ¿Cómo ven? Vamos a platicar hoy de Calígula, ñoños y ñoñas. Ande, cabrón. ¿Él en qué años estuvo activo? Mira, su reinado duró únicamente 4 años, güey. Ahorita te voy a platicar porque primero quiero comenzar con el nacimiento. Nació en Antium, actual Anzio, el 31 de agosto del año 12. Era hijo de Germánico, un sobresaliente y famoso guerrero romano, y de Agripina la mayor. Germánico. Era mi abuelita, güey. Sí, güey. Germánico. Agripina. Sí, no, tiene el nombre de doñita del. Germánico era a su vez hijo adoptivo del emperador Tiberio. Era en realidad sobrino de Tiberio, pero este lo había adoptado. El sobrenombre de Calígula le fue dado debido a que cuando era joven calzaba la cáliga, que son esas sandalias o botas que solían llevar los soldados romanos. Calígula entonces significa botitas. ¿Es neta? Es neta. ¿Y no estaba Dora la exploradora ahí, güey? O sea, es como si a pinche Genghis Khan le hubieran puesto Hello Kitty, güey. Ándale. Pinche nombre tierno para un hijo de la chingada, güey. Exactamente. Bueno, a destacar que ese apodo se lo pusieron cuando era un niño
Y esto fue porque al ser hijo de un famoso soldado, acompañaba a su padre en sus campañas militares vestido con uniforme y calzado de los legionarios. Por eso le pusieron Calígula, porque sí, que terminó significando pues botitas. Pero el idilio de la infancia de Calígula terminó cuando su padre aparentemente contrajo malaria en Egipto y murió en la provincia de Siria, seguro hasta el último momento de que había sido envenenado. Muerto Germánico en Antioquía en el año 19, Calígula, que siempre detestó ese apodo, de solo 7 años vuelve a Roma con su madre, Agripina la Mayor, y sus hermanos. Agripina la Mayor fue madre de 9 hijos, 6 de los cuales llegaron a la edad adulta, y uno de ellos sería, por supuesto, Calígula, y otra, Agripina la Menor, que llegó a ser emperatriz. Porque sí, este vato se daba a su hermana. Ah, la verga, un Lannister. Un Lannister. Pues tras la O un muerte norteño de extremo. un norteño extremo, sí. Sí, el otro día había un meme que decía, el destino nos hizo primos, pero Monterrey nos hizo novios, ¿no? No mames. No manches. Bueno, pues muerto Germánico, Agripina lo llevó sus cenizas en procesión hasta Roma en medio de profusas muestras de afecto del pueblo. Casi toda la población de Roma salió a recibir sus cenizas, pero significativamente el emperador Tiberio estuvo ausente. Los hijos de Germánico eran posibles sucesores del emperador, lo que hacía de la familia una amenaza para el segundo al mando de Tiberio, el siniestro Sejano, que tenía sus propias ambiciones. Bueno, les cuento rápidamente sobre Sejano. Lucio Helio Sejano fue un político y militar romano, amigo y confidente del segundo emperador romano Tiberio. Durante 20 años, Sejano acumuló gradualmente poder político, consolidando la influencia que ejercía sobre Tiberio y eliminando a sus adversarios políticos, entre ellos los mismos hijos del emperador, por ejemplo, Druso el Menor. Y cuando Tiberio se retiró a la isla de Capri, Sejano quedó en posesión de toda la administración y actuaba como gobernante en facto. El prefecto se convirtió en uno de los hombres más poderosos y temidos en Roma. Sin embargo, Sejano no podía hacer nada contra sus rivales mientras su protectora Livia, la madre de Tiberio, estuviera viva, porque la abuela era cabrona. Sí. Entonces, esperó a que muriera en el año 29 después de Cristo, y la madre de Calígula y sus 2 hermanos mayores fueron arrestados. Pelearon por los terrenos. Sí. Sí. La madre fue azotada con tal ferocidad que perdió un ojo y murió poco después o fue asesinada en el exilio. Druso, el hermano de Calígula, pasó tanta hambre en prisión que trató de comerse el relleno de su colchón. Ah, la verga. Sí. Y el otro hermano evitó un destino similar al suicidarse. Entonces esto dejaba fuera de la ecuación a todos estos y dejaba a Calígula como uno de los principales herederos al trono, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, antes de que Sejano pudiera arremeter contra Calígula, fue ejecutado cuando Tiberio se dio cuenta del desmadre que estaba haciendo y la traición que estaba haciendo su subordinado. Calígula, el último hijo superviviente de Germánico, fue nombrado entonces heredero imperial y se le ordenó vivir con Tiberio en Capri. Sin embargo, su vida no fue fácil en ese momento. Los siguientes 6 años fueron incluso más estresantes para Calígula. El biógrafo Seutonio nos dice que era vigilado día y noche en busca de signos de desafección o indicios de deslealtad deliberada o involuntaria. No olvidemos que en esta época, el que un senador podía ser condenado a muerte por ir al baño con un anillo con el retrato del emperador. A la verga, güey. ¿Qué todo eso te olvida, güey? Así es. No mames, güey. Se Ya la consideraba una cagué, yo me afrenta. traje el anillo, güey. No, y si Me te estaban traje la chingando, estampita del emperador al baño, ya valió madre. era una época, pues sigue siendo llena de traiciones, ¿no? Pero en esa época estos vatos iban y chismeaban o te podían inventar cualquier cosa y te decían, este güey fue a cagar con el anillo y ya, eso era suficiente para que te mandaran a... ¿Fue a cagar por dónde? No, con él, no por él. Sí, por eso, con él. Ni modo que con qué, güey. Por ahí todos, ¿no? Digo, no te lo puedes quitar. Bueno, al menos yo no puedo quitármelo, güey. No, pues yo tampoco, güey. Bueno, Calígula
Se acostaba todas las noches preguntándose si lo despertarían de madrugada y lo llevarían a las celdas para su ejecución. Incluso mientras Tiberio agonizaba, el emperador caprichoso podría haber designado abruptamente a un sucesor diferente, lo que habría significado una muerte segura para Calígula, pues ningún otro emperador podría tolerar su reclamo del imperio. Una vez que murió Tiberio, Calígula pasó literalmente de la noche a la mañana de ser casi un rehén al amo reconocido de Roma. Su Pero, regreso al... ¿por qué fue O sea, eso? ¿cómo? Ajá. Sí. Sí, güey. Ok. Pasó Él... de dormir con el anillo en la mano Sí. porque lo metían al bote a... Tener el anillo de ¿Qué crees, Thor. güey? Ya eres el chido, güey, no te Ya agüites. eres el chido. Sí, y era una devoción inmensa la que le demostraban sus servidores, los senadores, todo esto, ¿no? Pero ¿por qué, güey? ¿Por qué? Porque ya se había muerto el emperador en ese momento, güey. O sea, él ya no era, el emperador en ese momento podía designar a cualquier otro heredero. Tenía el Ajá. poder de decir, este puede ser o este no. El emperador podía designar obviamente era alguien de su familia, pero él podía decidir quién, ¿no? Entonces había designado entonces a Calígula, pero el miedo era de que en cualquier otro momento, si el emperador se ponía pedo y decía, güey, ¿sabes qué? Ya no quiero que este vato sea el emperador, quiero que sea mi otro hijo, o quiero que sea mi sobrino o mi primo. Entonces, pues por eso estaba como el temor y pasó de ser prácticamente un rehén allá cuando se murió, güey, ahora yo soy el chido. Pero, Entonces, pues, Verga, güey. ¿qué hizo él, güey? Es lo que no entiendo. ¿Se lo copió? ¿Se lo...? no. Él era No, nada, pariente güey, directo. existir, güey, aguantar, vivir con el culo en la mano. A final de Otro cuentas, Rasputín. a final de cuentas era pariente directo de Tiberio, del emperador. Ok, ya. Entonces fue Entonces, por sangre, ¿no? O sea, se fueron sí, eliminando sí, todos sí, como sí. Big Brother y ya quedó él. Digamos que era Un su Big Brother sobrino, extremo, güey. era el Big Brother romano. Ok, ya. Él fue el nominado y Big Brother romano. al final no lo expulsaron, al final terminó siendo el emperador. Ya. Ok. Entonces, su regreso a la ciudad fue recibido con gran entusiasmo. Poco después, tuvo un ataque de nervios. Hoy en día estamos familiarizados con el estrés postraumático. El verdadero impacto psicológico se tiene solo al regresar a la normalidad y a la seguridad y tras experimentar una alienación total con respecto a otros que no han compartido la misma experiencia. Entonces, el colapso de Calígula lo dejó postrado en cama en un delirio mientras una Roma ansiosa oraba por su recuperación. Este vato apenas empezó a su reinado y se enfermó, tuvo un ataque de nervios y cayó en cama, güey. Entonces, los biógrafos antiguos informan que se levantó de su lecho de enfermo como un loco. Calígula, gobernante de Roma, había estado fuera de combate durante semanas y no había pasado nada. Las provincias se habían gobernado como de costumbre, el Senado se reunió y aprobó decretos y los prefectos administraron justicia. El imperio se había ocupado pacíficamente de sus asuntos. La forma en que funcionaba el sistema imperial significaba que Roma en realidad no necesitaba un gobernante práctico. Calígula no era realmente necesario, y para alguien con su educación, innecesario significaba desechable. Entonces ahí cambió como el chip, ¿no? Claro. Dijo, mi ciela. Como cualquier call center, ¿no? Call center. Eso no va a pasar aquí. Sí. Así es. Bueno, como un joven testarudo y con un instinto de supervivencia arraigado en cada fibra de su ser, Calígula se dispuso a rectificar lo que veía como una situación inaceptable. Se haría necesario y haría que el Senado y el pueblo de Roma dependieran de su gobierno. Calígula contaba con el apoyo y el aprecio del pueblo, y fue más apreciado aún cuando comenzó a hacer realidad las esperanzas y deseos que en él se habían depositado. Como principales medidas, decidió quemar todos los papeles del anterior emperador. Concedió amnistías para todos aquellos que habían sido condenados en tiempos del emperador anterior. Decidió adoptar a Tiberio Gemelo, quien en realidad era su primo, y le dio el título de príncipe de la juventud. Fue generoso. Sí, ya sé. Y bien ruco, ¿no? No, sí estaba joven. Fue generoso Bueno. y considerado con el pueblo, organizando grandes espectáculos circenses y, entre otras cosas, gratificó a los soldados y decidió devolver a los magistrados el pleno ejercicio de sus derechos.
Era tal entusiasmo del pueblo que organizaban miles de sacrificios a los dioses, llegando a la cifra de 160,000 víctimas para así darles las gracias por haberles enviado un emperador tan benevolente y justo. Ah, no mames, como el peje. Hey, de los Tlatoani no te vas a estar burlando, ¿eh? No, perdón, perdón. No, ahí sí, discúlpame, pero el único Tlatoani es el Lord Peña, güey. No se puede cambiar ahí, güey. El cabecita de algodón es nuestro supremo Tlatoani. Con la infrastructure. Infrastructure. Ah, ok. Cabe resaltar, antes de que me vayan a decir que soy derechairo o cualquier cosa, no tengo ningún tipo de afinidad política con ninguno. Para mí, por el los dos PG, me lo dijo. Para mí los dos están pendejos y valen madre. Pero bueno, continuemos. Aquí no hay distinción. Sí, no. Bueno. Pero por si escucha esto algún día, señor Peje, no nos vaya a cancelar ni nos mate, ¿eh? No. No tenemos contratos en HBO, así que no hay tanto pedo. Bueno, sin embargo, todo ello terminó 8 meses después, cuando el emperador cayó enfermo otra vez debido a los excesos a los que se sometía. Su carácter se endureció, volviéndose arisco y autoritario, como si le dominase una locura furiosa. Una de las primeras medidas que tomó en esta segunda etapa de su reinado fue matar sin juicio previo a su primo, Tiberio Gemelo, al que había adoptado, a quien acusó al que hizo príncipe de la juventud. Al que hizo príncipe de la juventud. Es que ya no estás tan joven, ven para acá. Ya te toca cuello. Bueno, a Tiberio Gemelo lo acusó de conspiración en su contra. Y también mandó matar a su suegro, Silano, al jefe de los pretorianos, Macrón. Mandó matar a su suegro, güey. Silano. Ah, no Silano. Silano. Qué nombres, güey. Qué bueno que no son mexicanos esos güeyes, porque Dios mío, se hubieran vuelto locos del bullying, güey. Imagínate que se apellidara Solano. Silano, Solano. Sería demasiado culera la vida con él. Le dio las nalgas. Bueno, al jefe de los pretorianos, por eso Macrón, lo hizo, por eso que vivieron en aquella época y no aquí en México, güey. Y también mandó matar a la esposa de Macrón, que había sido también su amante. Entonces, tomó medidas respecto también a su propia familia, ya que expulsó del palacio a sus hermanas, enviándolas a islas desiertas. Esto fue mucho después, ¿ok? También a la Pero también lo hizo, sí, también. Prácticamente todas las familias nobles contaban con una muerte en su haber. Al tomar explícitamente el control directo del imperio, Calígula no solo se adelantó a su tiempo, sino que le declaró la guerra al Senado. El reinado de Calígula no fue... Sí, así. Básicamente. El reinado de Calígula no fue una seguidilla de payasadas de un joven loco, sino la historia de una lucha política por la supremacía, contada por los vencedores para quienes las leyes de la difamación no existían y la verdad era opcional. Por eso te digo, muchas cosas podríamos decir que están en duda, porque mucho se cuenta siempre a favor de los que ganan, ¿no? Entonces, a lo mejor también se le inventaron algunas cosas en el proceso, pero en general todo esto está como aceptado y reconocido. Bueno, el último gobernante de Roma que se había puesto abiertamente por encima del Senado había sido Julio César y le costó la vida. Pero a pesar de esto, Calígula hizo lo mismo al declararse Dios, lo que después se volvió... Otros latan. ¿Cómo? Otros latan. Sí. Sí, era básicamente así, ¿no? Bueno, entonces se declaró Dios, lo que después se volvió más usual en ese momento parecía blasfemo y extraño, y sin precedentes también. En el este griego, los gobernantes eran deificados casi de forma rutinaria, y sus sucesores macedonios habían adoptado también el estatus divino de los faraones egipcios. Pero el hecho de que Calígula se otorgase él mismo el estatus en Roma fue una locura, en el sentido de que era una táctica política que seguramente fracasaría. Resultó ser una estrategia fallida y fatal, pero fue una continuación lógica de lo que había sido la experiencia de vida de Calígula ese entonces. Entonces ya hablamos de Calígula el hombre, vamos a pasar a hablar de Calígula el monstruo. Okay.
A 2 años de haber... O sea, ahí todavía no empezaba ni a hacer culeradas, güey. No Este era tienes el ni chido, el idea. otro es el culero. No tienes ni idea. A 2 años de haber iniciado su reinado, Calígula cayó enfermo de gravedad otra vez, y al mismo tiempo, Roma pasó por una crisis económica marcada en parte por la falta de trigo en los territorios más alejados del centro del imperio y, según historiadores, por el extravagante derroche del emperador en espectáculos públicos como eventos deportivos y luchas de gladiadores. Seutenio, el historiador, lo describió como un hombre de mente y cuerpo enfermo, acomplejado por sus delgadas extremidades y calvicie, que contrastaba con el exceso de vello corporal, por lo que eran burlas recurrentes llamarlo cabra. Verga, güey, eso está bien culero, güey. Imagínate estar peludo y pelón, güey, o sea... Está bien gacho. Yo creo que es de los pinches peores castigos que pueda haber, güey. Sí, no, darías todo lo que fuera porque todo el pelo que tienes en el cuerpo lo tuvieras en la cabeza, güey. Ya sé, güey, el tiempo no me trasplantes, güey. Está bien gacho. Sí, bueno. Entonces, como lo llamaban así, convirtió en pena capital mirarlo a los ojos. El mismo historiador afirma que Cayo César sufrió de ataques epilépticos desde su infancia, situación que influyó en su locura. El primer síntoma grave de su trastorno mental fue la megalomanía, que mostró después de recuperarse de su enfermedad. Calígula se presentaba frente al Senado como un dios, incluso vestía como las principales deidades romanas o semidioses guerreros, como Júpiter, que vendría siendo Zeus, o Hércules. El emperador obligó a la construcción de 3... Imagínate qué espectáculo en ese tiempo ver llegar a alguien así, güey, y verlo actuar completamente fuera de sí, bien Chucky, güey, proclamándose Dios, güey. Debe haber sido bien divertido, güey, la neta. Sí, güey. De hecho pasa, güey, todas las mañanas a las 7, hay un güey ahí que lo hace. Oye, ¿no era como tipo drag queen? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, el emperador obligó la construcción de 3 templos y un puente en su honor, al tiempo que decidió un sinfín de ejecuciones sin juicio, como lo marcaba el derecho romano. Poco a poco, su personalidad se fue tornando más oscura, al punto de que sus principales súbditos temían por su vida al acercarse a él. La cultura sexual en Roma hacía difícil que alguien fuera visto como pervertido. Sin embargo, las pues prácticas... los dioses también eran así, güey, no más. Sí, pero imagínate que con todo esto, con toda la cultura sexual que había en ese momento en Roma, todavía con todo esto a él lo consideraban pervertido. Las prácticas de Calígula... Estaba muy cabrón su pedo, ¿no? Sí, lo hicieron acreedor precisamente al título de pervertido. El emperador abusó sexualmente en repetidas ocasiones de sus hermanas menores, al tiempo que las obligaba a prostituirse. Una de sus extravagancias fue también que se le adorara como diosa. Por eso te digo que sí era medio drag. Ok. La diosa Calígula. Mostrándose con los atuendos propios de las diosas Venus o Diana ante el pueblo llano. No mames, estaba bien pirata, güey. pero machín. Se hizo construir un templo donde se instaló una estatua de oro que le representaba. Además, sacó a la luz su pasado familiar afirmando que estaba unido a Marco Antonio gracias a su abuela Antonia, descendiente directa de este. Rápidamente... Güey, si yo fuera emperador, yo también me hubiera mandado a hacer una pinche estatua acá de oro mamalona, güey. Y le pones cuadritos. Que te ibas a vestir, güey. No. Bueno, a lo mejor sí, güey. O sea, ¿no? Uno lo juzga, güey. Sí, güey, andas ahí. No, aquí no se juzga acá nadie, cosplay medieval, de los años romanos, güey. Sí. Y le diría cuando está haciendo mi estatua de oro. Mira, güey, en unos años, güey. Si te digo el nombre Rasputín, ¿qué tan grande piensas que la debe de tener, güey? Pues así la vas a poner, güey. Yo me mandaría a hacer una armadura de los Caballeros del Zodiaco, güey, para que me la pusieran así y me vería bien mamalón. No sé, mamón. Bueno, pues rápidamente las arcas del imperio quedaron vacías, por lo que ante la necesidad de pagar a las tropas y costearse fiestas en la corte, decidió tomar varias medidas. Entre ellas, destacan la brutal subida de impuestos y la eliminación de senadores para así poderse hacerse con sus bienes, así como de las gentes de palacio con
Lo que hacía este vato, sí, eliminaba a todos estos senadores y se quedaba con todo, güey. O sea, lo que les pertenecía ya no te pertenece, ahora es mío. Lo expropio. Sí. Así es. De hecho, anuló los testamentos de aquellos centuriones del ejército que no le hubiesen nombrado a él como heredero. O sea, todo tenía que quedar a su nombre, güey. Al enterarse de que muchos de ellos habían... La verga. Si no me pones como tu heredero, te lo voy a quitar. De todos modos era para él, güey. Mira, si le ganó los terrenos de la abuela a todos los familiares, güey, que no le pueda ganar los terrenos a las demás personas. En ese Battle Royale, güey, que sobrevivió. Sí. Bueno, al enterarse de que muchos de ellos habían testado a su favor, decidió eliminar a los más ricos y así aumentar el dinero de las arcas. La paranoia también era parte de los problemas mentales del emperador, que elegía de entre los senadores aquellos que sospechaba que podían traicionarlo, mientras utilizaba a sus esposas e hijas para saciar su apetito sexual y posteriormente a servir como prostitutas con el fin de recaudar impuestos para la manutención de Roma. Putas para todos, vámonos. Güey, verga, güey, con este güey no sabías de dónde te iba a llevar el putazo, ¿eh? De cualquier lado, güey, o sea, por donde vieras, por donde quisieras, te llegaba, güey. De la misma forma, Calígula abusó de niños, jóvenes y ancianos por igual. Una práctica no mames. que lo popularizó fue ordenar la ejecución. Güey, no, está muy cabrón. Güey, el matavejitas de Grecia, güey. De Roma, güey, de Roma. De Roma, perdón. Y mataviejitas y mataviejitos, ¿eh? Este vato le tiraba todo por igual. O sea, aquí nadie se salva, güey. Huevo. Aquí güey, no. Güey. No discriminaba, era mejor que la pinche Cruz Roja ese vato, levantaba todo. Vengas, abuelo, ahorita vamos a desarrollar este pedo. Bueno, una práctica que lo popularizó fue ordenar la ejecución o tortura de personas no gratas frente a él, mientras se servía un gran banquete o fornicaba a sus acompañantes. El devenir del imperio más grande de la historia dependía de un desequilibrado mental, que castigaba con la muerte a quien osara desafiar sus leyes y obligaba al Senado a fallar siempre a su favor. Las depravaciones y excentricidades de Calígula fueron bastantes, incluso para incomodar a la misma sociedad romana, que terminó por hacerse de un fuerte sentimiento de aberración hacia un hombre mentalmente débil, paranoico, sádico, megalómano, depravado sexual y dominado por todos los placeres. Ay, ¿por qué será, güey? Pues posiblemente la anécdota más famosa del emperador y que aún trasciende hasta la actualidad es el nombramiento de Incitatus, un caballo blanco traído de España, y su nombramiento como cónsul fue la más clara muestra del terror que dominaba entre la población, y el Senado hacía la omnipotente y cruel figura del emperador. Incitatus, espérate, aguanta, porque esto está cabrón. Incitatus fue investido y recibió una villa con 18 sirvientes a cargo, además de una caballeriza de mármol y una esposa esclava humana llamada Penélope, elegida personalmente por Calígula y obligada a mantener relaciones sexuales con el caballo. ¿Eh? Así de cabrón. Vergas, güey. Sí, no. Vergas, güey. Cuando pensabas que... Puta. ¿Ves? Sí, güey. Creo que no hay otra definición. No hay otra definición para esto, güey. Así se estar llama. En la lista, güey. Sí. Bueno, los soldados tenían que silenciar al vecindario cuando el caballo dormía. Además, dormía con mantas de color púrpura. El tinte porque más si no caro, gemía mucho. relinchaba demasiado, güey. Entonces, además lo tapaban con mantas de color púrpura, que era el tinte más caro en la antigua Roma, y estaba reservado exclusivamente para la familia imperial. Además, llevaba collares de piedras preciosas. Verga, güey, este güey sí quería más a su caballo, güey, que Chente a los suyos, güey. Sí, güey, sí.
Bueno, en esta anécdota hay que resaltar que tampoco existe evidencia real de que realmente haya convertido el caballo en cónsul, pero a decir verdad, tampoco existe evidencia en contra. Entonces, quién Ok. sabe, güey. Mira, si por algo se cuenta la historia, es por algo, güey. No, güey, Sí, aparte se hizo todas esas chingaderas, güey, o sea, sí lo crees capaz, muy ¿no? probablemente sí, güey. Sí. Se dice que quizá bromeó públicamente que incluso su caballo sería un mejor cónsul que los actuales titulares y la máquina de propaganda del Senado lo tomó de ahí. También es posible que Calígula contemplara seriamente convertir a su caballo en cónsul, pero como una forma de degradar al Senado. Con respecto al pueblo, pues también se mostró cruel y sin piedad. Se conocen anécdotas como de que un día en un espectáculo circense faltaban criminales que se enfrentaran a las fieras, por lo que mandó arrestar a varios de los espectadores para contentar a los animales. No mames, güey. A ver, tú por negro, tú por chino y tú porque sí. Por... Sí. Bueno, siguiendo con las relaciones familiares, el biógrafo Seutonio informa que Calígula disfrutaba del sexo con sus hermanas durante los banquetes, mientras los invitados los miraban horrorizados. No, Calígula, es que imagínate qué culo ir a comer ahí, güey. O ibas a salir cogido o muerto, güey. Si no te empinaba el yo, Calígula, te empinaba el caballo, güey. O quién sabe, güey. o sea, ¿te imaginas? Yo creo que el peor terror que podía tener un ciudadano romano de ese tiempo era recibir una invitación del emperador a su casa, güey. O sea, Ya valió verga, güey. Estás siendo invitado cordialmente a la cena con el emperador Calígula. Posdata, a favor de traer vaselina. Oye, imagínate los amigos cercanos, güey, que tienen que ir a huevo a todas las reuniones de este cabrón, güey. sí. No, pues es que estaba muy cabrón el vato, güey. Y todavía Calígula no manifestó en su vida grandes afectos casi por nadie, güey. Se deduce, más que por su caballo, ¿no? Se deduce del estudio de las fuentes, Y un saludo por mi caballo. sí, que debió estar muy unido a su padre. Con Germánico pasó los primeros años de su vida en campamentos militares, mientras sus hermanos se educaban en Roma. Y con él se encontraba en Antioquía cuando murió en el año 19 después de Cristo. Meses antes habían visitado juntos Egipto en un viaje privado para conocer las riquezas del país del Nilo. La Él cultura y su egipcia, papá. él y su papá, la Ujú. cultura egipcia lo fascinó desde ese momento y que ¿No será contaba que en el ese... papá, perdón que interrumpa, que el papá... Oh, pues no sé. Ah, ¿también se No, chingaba a su papá? No, güey, no, pero pues no, al revés, más bien el papá se lo que su chingó a él, ¿no? papá, él, y que quedó traumado para siempre. Mira, Ajá. Ah, es que como o sea, es Calígula, güey, si es capaz, güey. desde morrito, ¿no? El papá enfermo en lecho de muerte y el vato acá, ¿no? No, bueno. Oye, ¿si no se cogió muertos? Pues yo creo que fue lo único que le faltó, güey. Por lo menos No mames, güey. por lo menos no está especificado, pero con este vato no se sabe, güey. Una de las cosas que más le llamó la atención a Calígula de las costumbres del antiguo Egipto fue la tendencia de los faraones a casarse con sus hermanas. Aunque nunca manifestó cariño alguno hacia sus hermanos varones, sin embargo, sí se sentía muy unido a sus tres hermanas, Agripina, Drusila y Líbila, o Livila, con las que vivió en casa de su abuela Antonia. Livila. Eh, tras la muerte de sus papás, ¿no? Entonces, cuando Calígula se convirtió en emperador, ellas estaban ya casadas, Agripina con Lucio Domicio, Drusila con Cayo Casio, y la más pequeña, Livila, con Marco Vinicio. No sé para qué mencionar los nombres, porque la neta, pues nada más estaban casadas y ya estos güeyes son irrelevantes, ¿no? Ni las pueden tocar, ¿no? Nada. Ajá. Bueno, pues estas mujeres habían compartido la misma infancia turbulenta de su hermano, que ahora, siendo dueño del mundo, las colmó de todos los privilegios que de la emperatriz Livia, su abuela, le había costado conseguir tanto y toda una vida. Según Seutonio, ordenó que se añadieran en todos los juramentos la siguiente leyenda. No tendré ni a mí mismo ni a mis hijos en mayor estima que a Cayo, o sea, Calígula, y después de él a sus hermanas. E igualmente en las propuestas de los cónsules decía, por el bien y la felicidad de Cayo César y de sus hermanas. Incluso emitió monedas con la imagen de las tres en el reverso.
Bueno. ¿Ahora sí las quería? Sí las quería, les tenía un cariño especial, no sé si porque se las estaba echando o porque eran de su sangre o no sé, pero había algo ahí. Lo que sí es cierto es la predilección que Calígula sentía por Drusila, a la que incluso nombró su heredera universal durante su grave enfermedad. Esto provocó el resentimiento de las otras hermanas, especialmente de Agripina, que era bastante ambiciosa. Esta, cuando dio a luz a su hijo, el futuro emperador Nerón, ante la falta de descendencia de su hermano, le sugirió que le pusiera el mismo nombre con la esperanza de que lo adoptara. Calígula se mofó, respondiéndole que le pusiera Claudio en honor a su tío al que todos despreciaban. Agripina lo rechazó con gran desdén. Igualmente, Agripina tuvo que soportar a la muerte de su marido que Calígula se apoderara de la mayoría de todos los bienes que correspondían a su hijo, pues. ¿Y si era hijo digo, sobrino de él o no era su hijo? Mira, la neta, John, aquí como dice, era su sobrino, güey. Pero pues quién sabe, güey, quién sabe, la neta, o sea, como se las daba, pues. No Muy sé. probable. Sí. Bueno, cuando Drusila murió inesperadamente, con solo 22 años, en el año 38, la relación de Calígula con Agripina y Livila se deterioró por completo, hasta tal punto que fueron acusadas de formar parte de una conspiración, la de Getúlico, o también llamada las Tres Dagas, en el año 39, siendo ambas deportadas a las Islas Pontinas. En su política exterior, destaca que engrandeció al imperio gracias a la adquisición de nuevos reinos vasallos en Oriente. Sin embargo, descuidó los territorios occidentales. Como anécdota a destacar, una expedición que realizó al mando de 200,000 soldados. Según cuenta la historia, Calígula dirigió esta campaña mal concebida a Gran Bretaña, que llegó a las costas más lejanas de la Galia antes de ser abortada. Como era impensable regresar a Roma sin una victoria, Calígula le declaró la guerra a Neptuno, dios del mar, y azotó las olas. A sus soldados les ordenó recolectar conchas marinas como premio de la guerra. Así es. Este vato no podía permitirse que se burlaran. Recogen conchitas, son sus trofeos. Sí. Según él, no podían permitirse que se burlaran de él sin una victoria, pero yo creo que esto es más ridículo y la gente se burló más, güey. Es como si te lo llevas al río, ya vamos a declarar la guerra al espíritu del río. Agarren Sí. piedras, serán sus trofeos. La más redondita es la mejor, ¿no? Haz patitos. Esa brillosa es que tú mataste más. Bueno, las fuentes antiguas describen que el reinado de Calígula como un azote para las órdenes senatorial y ecuestre. Las acciones del emperador desencadenaron una serie de conspiraciones en su contra, hasta que finalmente se llevó a cabo su asesinato. En el mismo se vieron envueltos los integrantes de la Guardia Pretoriana, liderados por Casio Querea. Ok. Aunque el complot fue planeado solo por 3 hombres, parece ser que muchos senadores y soldados estaban al tanto del mismo y en cierto modo involucrados. O sea, como que sí supieron y dijeron, la neta esto está de la verga, mejor que lo maten. Pues sí, güey, imagínate, se cogió sus esposas y sus hijas también, de seguro. No, mames. Sí, así es. Bueno, las motivaciones de Querea para cometer el asesinato eran puramente políticas, pero también se dice que Seutonio escribe que el motivo también del asesinato fue que Calígula se valía de nombres peyorativos para referirse a Querea, al que consideraba un afeminado y un recaudador de impuestos incompetente. Los Lo dice el que motes, se viste de diosa. sí, te imaginas, o sea, los motes más empleados por el emperador para referirse al prefecto eran Priapo. Priapo era un dios menor rústico de la fertilidad, tanto de la vegetación como de todos los animales relacionados con la vida agrícola. Priapo, Ok. a destacar, se solía representar con un enorme falo en perpetua erección. Ok. Bueno, Bueno. lo he visto en muchas despedidas de solteras ese dios. Tributo al dios. Bueno, ya saben cómo se llama. Priapo. Por prepo, ya. Bueno, también solía llamarlo Venus. ¿Venus? Finalmente, ¿Pero qué no Venus era el la otro? diosa. Era Ajá, era Afrodita, por decirlo así. ajá, la equivalente a Afrodita es lo que iba a decir. Así es. El 24 de enero
del año 41, Querea y unos pretonarios abordaron a Calígula mientras el emperador se dirigía a un grupo de jóvenes actores que participaban en unos juegos. Los detalles acerca de este suceso varían ligeramente de un escritor a otro, pero todos coinciden en que Querea fue el primero en apuñalar al emperador, seguido por el resto de los conspiradores. Aquí está tu Venus, hijo de la chingada, ¿no? Yo estoy seguro que le dijo eso, güey. Bueno, Suetonio señala las similitudes entre el asesinato de Calígula y el de Julio César. El historiador escribe que el viejo Cayo Julio César y el joven Cayo Julio César, o sea, Calígula, fueron asesinados por 30 conspiradores liderados por un hombre llamado Casio. En este caso, Cayo Casio Longino. En este caso. Ajá. En este caso, Cayo Casio Longino fue el que mató al primer Julio César, y Casio Querea fue el que finalmente terminó matando a Calígula, o Julio César también, Cayo Julio César. ¿Y cuál Casio fue el de las calculadoras? Casio de las calculadoras fue un japonés que después... Ok, ya. Bueno, cuando los guardaespaldas del emperador se dieron cuenta de que Calígula estaba siendo atacado, este ya estaba muerto. Entonces, embargados por la rabia y el dolor, estos respondieron asesinando a los conspiradores, a los senadores, a los transeúntes y a los inocentes por igual. Les valió madre y mataron a todos. Qué bonita historia. Por si sí o por si no. Sí. Con la muerte del emperador, Claudio, su tío, fue proclamado jefe del imperio, a pesar de que hubo un intento fallido de la restauración de la república. La historia mantendrá a Calígula en un sitio tan terrorífico como enigmático, producto y fiel reflejo de la depravación y podredumbre de la misma sociedad romana. Señores, y esa fue la historia de Calígula. Qué hijo de puta. Un grandísimo, grandísimo. Se pasó de verga. Güey. Con mucha gente. No es una historia que le contaría a mis hijos para dormir. Sí, definitivamente no. Pero es bueno saberlo, saber que hay este tipo de gente, saber que hay estos grandes hijos de puta en la historia. Entonces, pues, ahí queda, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor, güey? Que, bueno, como hay un libro que dice, que se llama La negación de la muerte, que tú haces una obra en tu vida para ser inmortal. No mames, güey, la obra de estos cabrones hijos de su puta madre, güey, para que los recuerdes siempre, están muy, muy culeras, güey. O sea, realmente se pasan de verga. Así es. Así es. Pero, bueno, güey, aquí estamos hablando de cientos él. de años después hablando de él, güey. Hablen bien o hablen mal, pero hablen de mí. Sí, exactamente. Raúl le va a la América, no, ódiame más, diría Raúl. Bueno, pues nada más resta de decirles, señores ñoños que nos están escuchando, si conocen o si quieren que hablemos específicamente un hijo de puta, díganos quién gran es. hijo de puta, díganos, mándenos un mensaje y díganos de quién les gustaría que platicáramos. De Paco no, porque ya lo tenemos aquí en el programa. Aunque se muere por salir en esta sección, no lo recomienden, a Paco no. Voten por mí, yo sí me puedo vestir de mujer sin pedos también. Se viste de diosa romana también, dice, no le importa. Güey, fuera de pedo, si alguien busca en mi Facebook, en mis videos más viejos, hay un trabajo de la escuela donde me vestí de mujer, güey. Me maquillé, me puse blusa de mujer, pero de las Chivas, y me hice Tenía una que ser colita, de las Chivas, güey, claro. Pues sí, claro. Y era la lavandera. No, y pasé por toda la universidad, güey, con una pinche pancarta diciendo de que mi carrera también era para niñas, güey. Y no mames, me recibí unos chiflidos, güey, besos, piropos. Me subieron la moral tan bonito. Mira, por lo menos no hubo nadie con un caballo ahí que te estuviera asustando, güey. Eso crees tú. Ah, no, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, señores, por habernos escuchado hasta el final. Gracias por aquellas personas que preguntaron cuándo íbamos a volver a tener un episodio nuevo. Y por aquellos que no dijeron nada, pues también gracias por estarnos escuchando. No pasa nada, ¿no? Putos. Gracias por volvernos a escuchar. Precisamente. Efectivamente. Bueno, pues entonces nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Ñoñoteca. Suscríbanse al canal.
Suscríbanse también en Spotify. Estamos ahí para ustedes. Estamos en prácticamente todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias y estamos de vuelta. We're back. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.